Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, antes de entrar a regresar al estudio de Hebreos y entrar al capítulo 9. Vamos a tomar un tiempo para ver un poquito un tema especial. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Es un pasaje que conocemos bastante bien. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros, por nosotros, pero especialmente agradecemos la salvación en Cristo Jesús. En realidad, todo lo demás está en realidad secundario. Si no hubiera sido por Cristo y si no hubiera Él hecho esa obra de salvación en nosotros, en realidad todo lo demás hubiera simplemente sido un desastre, camino hacia la condenación eterna. Pero te damos gracias por habernos salvado en Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que el Evangelio quede bastante entendido, bastante claro en los corazones, que en verdad podamos vivir el Evangelio, que no sea simple y sencillamente una profesión de fe, sino algo que impacta nuestras vidas y que nos lleva a vivir de manera diferente en donde sea, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo en todo momento y a reconocer que necesitamos de Cristo todo el tiempo. Te ruego, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de una actividad de evangelismo, en verdad necesitamos pensar en la necesidad de prepararnos, en la necesidad de animarnos. Ahora la actividad de evangelismo es general y hay una invitación general a toda la iglesia a llegar el sábado en la tarde, pero necesitamos animarnos, necesitamos exhortarnos a ser hacedores de discípulos. No es una opción. Aquí la palabra de Dios nos habla de un mandato. No es opcional ir y compartir el evangelio. Obviamente no encierra la palabra de Dios a que debe ser solamente en una actividad oficial de la iglesia. En realidad el evangelismo es parte de la vida cotidiana de un creyente. Y luego viene la pregunta, pero ¿dónde encontramos esa preparación para salir a evangelizar? Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Dónde encontramos todo lo que necesitamos para prepararnos para compartir el evangelio? Lo encontramos en la palabra de Dios. En realidad no hay un curso que satisfaga las reales necesidades de aprender a compartir el evangelio. Luego hay cursos de cómo entrar, cómo tocar la puerta, qué cara poner cuando salen. Esos cursos en realidad son como extras, pero en verdad, si queremos aprender lo que es salir y compartir el evangelio, está en las escrituras. Ahí está, bastante claro, bastante completo. La Biblia es muy clara y en verdad la Biblia es clara en que somos responsables de lo que conocemos. A lo largo de las escrituras queda claro que el creyente es responsable de lo que conoce. No es responsable de lo que no conoce, pero sí de lo que conoce. De ahí que si una persona no conoce el evangelio, no puede
no puede exponerlo a nadie, no lo conoce, no lo entiende, si no lo ha entendido, si no ha sido una experiencia propia de la persona, es difícil que pueda inclusive agarrar un folleto y darlo a otra persona. Mucho del problema de evangelismo en una iglesia, incluyendo en una iglesia como esta, es que en verdad si hay alguien aquí que medio hizo una oración, alguien le dijo el plan de Romanos tal vez y hizo una oración rápida, eso es todo lo que sabe del evangelio. Y si eso es todo lo que sabe del evangelio, se entiende por qué no puede evangelizar a nadie. Aún no ha captado la esencia real del evangelio. El evangelismo tiene que ver con personas reales que necesitan un verdadero Salvador. Con eso tiene que ver el evangelio. No es una historieta, no es un cuento, no es algo para pasar el tiempo, inclusive no es algo que escuchan ustedes, evangelio por aquí, vivir el evangelio, creer en el evangelio, y queda así como que bueno, está bien el evangelio, y quizás lo que nos viene a la mente es lo que nos aprendimos del camino de Romanos, y hasta ahí llega nuestra intención. Cuando empezamos a abrir las escrituras y ver lo que implica el evangelio, nos encontramos con que el evangelio en verdad es intimidante. Pensar en predicar el evangelio resulta que es más intimidante que aprenderse los 4 pasos de Romanos y agarrar un folletito. Implica muchas cosas y sin embargo no nos debe de dar miedo si conocemos el evangelio, aunque es intimidante, no nos debe de dar miedo exponerlo. Preguntas que debes hacerte al respecto. Primera, ¿te interesa lo que a Dios le interesa? Si te interesa lo que a Dios le interesa, te vas a dar cuenta que a Dios le interesa que compartamos el evangelio. Es su primordial interés. ¿Cuál es nuestro papel en el evangelismo? Tenemos un papel. Obviamente aquí se equilibra que en realidad quien convierte las almas es Dios, quien transforma los corazones es Dios, pero definitivamente nos ha dado la responsabilidad de llevar el evangelio a otras personas. Sí, Dios convierte, Dios es el que salva. Me acuerdo que hay un himno que dice, habla a tus prójimos. Bueno, en realidad el himno dice salva a tu prójimo, pero en realidad no lo podemos salvar, el que lo salva es Dios. Nuestro deber es hablar a tu prójimo y pensar en sus almas. Esa es nuestra responsabilidad. Pero luego viene la pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿En qué consiste el evangelio? Muchas veces, a veces les he insistido en esa necesidad de centrar el evangelio en la persona correcta. A veces lo descentramos y el énfasis que hacemos cuando presentamos un plan prefabricado del evangelio es el énfasis en el hombre. Tú eres esto, tú mereces esto, tú necesitas hacer esto y tú, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vemos que en esencia el evangelio gira no en torno a nosotros, siempre ha girado en torno a Dios. Siempre va a girar y gira en torno a Dios. Que la persona no mire hacia sí mismo, sino se dé cuenta que está ante Dios y que necesita un Salvador. Otra pregunta que puede hacerse es, ¿y a ti qué te pasó? Es una buena pregunta. Pueden hacerse esa pregunta y decir, bueno, ¿y a mí qué me pasó? Estaba escuchando un cassette de algo y de repente vi un noticiero y después, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo es que llegaste a creer en el evangelio? ¿Pueden dar un testimonio claro de qué fue lo que les pasó? ¿O tendrían que pararse y decir, pues no sé, hice una oración, estaba yo ahí, llegó otra persona, me empezó a hablar de muchas cosas, luego hice una oración
para recibir a Cristo. La otra persona me dijo, ahora ya tienes la seguridad de la salvación, ahora vete a la iglesia, pero en realidad no sé qué me pasó. Pueden decir, mi vida cambió. Era de esta forma y recibí a Cristo y noto que cambié. Yo sé, para los niños es más difícil, pero para los adultos lo tenemos claro. ¿Qué fue lo que nos pasó? Preguntarse, ¿y el resto de las personas que están aquí alrededor de mí creen lo mismo? La iglesia local es importante en el evangelismo. ¿Cómo puedo hacer que otros participen? ¿Qué pasa si me rechazan? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo compartir el evangelio con amigos, familiares, vecinos? Preguntas dignas de hacerse. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1. No vamos a ver hoy todo, pero quiero mencionar un panorama general del evangelio en las Escrituras, no el camino de Romanos. Un panorama general del evangelio en las Escrituras. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración contundente. Hay un Dios creador y este Dios creador creó los cielos y la tierra. ¿Alguna vez se han preguntado por qué creó Dios la tierra? ¿Por qué creó a los animalitos? ¿Por qué creó a la humanidad? Algunos han dicho, bueno, es que estaba aburrido. Necesitaba Dios de la creación, necesitaba al hombre porque a él le faltaba algo. Se sentía solo y necesitaba hacer la creación. Un predicador dijo, pregúntense más bien, ¿quién es este Dios que creó todo? Y la respuesta la van a encontrar en que es el Dios Trino. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ellos crearon, ellos como Trinidad crearon este mundo. Así que no estaban solos. No era porque Dios se sintiera solo, dijo, me siento solo, no hay nadie que me acompañe, voy a hacer a la humanidad. No, Él estaba en eterna comunión con el Hijo, con el Espíritu Santo, no estaban solos, no estaba solo. Es que no sé a quién amar. Como estoy solo, no sé a quién amar, así que hagamos al hombre para amarlo. Tampoco. El eterno amor de entre el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaba ahí presente. No fue porque Él estuviera solo, no porque Él se sintiera con la necesidad de crear algo para poder sentirse completo, porque Dios ya es completo. Él nunca estuvo incompleto. Él nunca estuvo necesitado. Esto es importante recordarlo, porque cuando hablamos de evangelio, hablamos de que nos salvó no porque Él nos necesitase. No nos hizo un favor Dios al salvarnos. En realidad, Él no necesita llenar el cielo de gente, porque allá se siente solo. No es eso. Para que no se le olvide, porque luego se le olvida y piensa que Dios le debe cosas. Le estoy haciendo un favor a Dios con ser salvo. No es cierto. Él es el que nos está haciendo un enorme favor. Dice Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado. Piensen en nuestro maravilloso Dios que nos creó
con la finalidad de compartir lo glorioso que Él es. No nos creó porque le fuéramos necesarios, no nos creó porque no tuviera a quien amar, no nos creó porque estaba aburrido, nos creó para que pudiéramos ver y disfrutar de su gloria. Ese es el propósito de la creación. Siempre y todo su propósito es su gloria. Y lo entendemos, alguno dirá, es que Dios es egoísta. Sería egoísta si Él no fuera el creador. Pero Él es el creador. Y como es el creador, Él tiene derechos sobre su creación. Dios nos creó por amor, con ese deseo de compartir quién es Él. De hecho, la salvación tiene esa finalidad. La salvación, Dios nos salva no nos ha salvado para que continuemos nuestra vida como quieramos o querramos. A veces pensamos eso, Dios ya gracias Señor por salvarme, te pido la salvación en Cristo Jesús y después hago lo que quiera porque voy al cielo y voy a estar allá en el cielo. No, espérense, no es así. Nos salvó para su gloria, para que pudiéramos vivir para su gloria, para que al final pudiéramos ver su gloria. No nos salvó para simplemente llevar gente al cielo, que siguió viviendo su vida como quiso. Para eso no salvó a nadie. Dios nos creó para su gloria y la salvación tiene que ver con su gloria, no con la nuestra ni con la de una iglesia. Regresamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Estamos viendo este panorama general del Evangelio en las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En primer lugar, tenemos que reconocer que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen de Dios. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones, la imagen de Dios no se refiere a la figura de Dios, porque Dios es espíritu. Se refiere al carácter. En otros pasajes vemos cómo la imagen de Dios es más bien el carácter. De hecho, somos transformados a la imagen de Cristo. No quiere decir que nos estamos cada día más pareciendo físicamente a Cristo, sino la idea es que el cristiano se está convirtiendo más, está agarrando más el carácter de Cristo. Nos creó para plasmar su carácter, su amor, su justicia, su santidad, su verdad, carácter comunicable de Dios. No nos creó para que fuéramos omnipotentes, omnipresentes, etcétera. No, ese no era el propósito. De hecho, los límites que le pone Dios al hombre hacen ese énfasis, pero sí nos creó para manifestar su carácter. Ese era el hombre original. Que la caída trajo un desajuste total y desastroso, eso es otra cosa y lo vamos a ver más adelante, pero originalmente fuimos hechos para la gloria de Dios. Originalmente fuimos hechos para que quedara plasmado el carácter de Dios en nuestras vidas. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 9. 7 al 9 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Dios creó al hombre para plasmar su carácter, le pone aliento de vida, le planta un huerto y pone allí al hombre, le pone carácter moral. De hecho, ese árbol no está con la intención de probar a Adán y a Eva. Ese árbol está ahí para dejar claro a Adán y Eva: fuiste creado para mi gloria y mi honra, tienes que tener límites. Y este va a ser tu límite. Solamente no puedes comer de un árbol. Puedes comer de todos los demás, menos de uno. Dice versículos 16 y 17 del mismo capítulo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Noten esto, ellos tenían libertad. De todo árbol del huerto pueden comer. Algo precioso. Pero también tenían límites. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Puedes hacer todo lo que quieras, menos comer de este árbol. Una vez estaba en la universidad y le preguntaban a un maestro sobre los códigos en nuestro país, porque en todo el mundo todos enfatizan el no hagan esto, no hagan aquello, no hagan aquí, no hagan allá. Todos los códigos del mundo hablan de nos. Y la respuesta del maestro dijo: es que si hiciéramos códigos de lo que sí pueden hacer, pues tendríamos toneladas de libros. Así que en lugar de codificar todo lo que sí pueden hacer, se codifica todo lo que no pueden hacer. Pueden hacer muchas cosas con su licencia. No sé si ya se fijaron. Ir de vacaciones en su carro, si tienen carro, pues ya tienen bastante. Ir de vacaciones, manejar alegremente con las ventanas abiertas, escuchar música en su carro. Solamente se codifica: no se suban a la banqueta con su carro, no se pasen el alto con su carro, no atropellen gente, no manejen con alcohol bebiendo alcohol, etcétera. Pero tienen libertad. La relación con Adán y Eva era una relación de bendiciones y límites. Los límites los ponía Dios. Así era en el inicio. Dice el 2:25: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Era un mundo perfecto al cual el hombre había sido llamado. Dios llamó al hombre a un mundo perfecto, creado por Dios, con toda la libertad que Dios daba, con los límites que Dios establecía, para seguir enfatizando: Dios sigue siendo Dios sobre su creación. Y entonces dice capítulo 3, versículo 1 al 6: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol del huerto era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pero es trascendental en toda la historia de la Biblia. Todo venía bien, capítulo 1 y todo el capítulo 2, pero la serpiente entró. Y le dijo a Eva y le dijo a Adán que hay algo mejor que lo que Dios ofrece. Dios les ha ofrecido esta libertad, pero yo les ofrezco algo mejor: ser como Dios. Ustedes han visto,
creo que sí lo he mencionado, hay una cosa que se llama la ley de la primera mención. Lo que aparece en la Biblia por primera vez, así toma su figura por el resto de las escrituras. La tentación así es. Dios nos ofrece algo y la tentación dice, yo les ofrezco algo mejor. Y ahí está el engaño. En realidad no hay nada mejor que lo que Dios ofrece. No hubo, no hay y no habrá algo mejor que lo que Dios ofrece. Y lo que Dios ofrece está claro en las Escrituras. Y la serpiente les dijo a Adán y a Eva, yo les ofrezco algo mejor que lo que Dios les ofrece. Y Adán y Eva cayeron, rechazaron a Dios. Hay que notar algunas características ya para concluir el día de hoy. Después vamos a seguir viendo, pero hay que notar algunas características importantes. Dice aquí en capítulo 3, versículo 3, hablando Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Noten que realmente lo que había dicho Dios es, no comeréis de él. Y hasta ahí llegó el mandato. No incluía el mandato, ni le tocaréis. Pero también noten que el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal se lo dio Dios a Adán. Adán se lo tenía que enseñar a Eva. ¿Quién creen que le enseñó el agregado? Adán. No lo hizo por mala intención. A partir de ahí y a lo largo de la historia con los fariseos lo vemos más claro, y a lo largo de la historia del fundamentalismo también lo hemos visto. Dios tiene su palabra y tiene sus mandatos y son claros y son suficientes. Pero ¿qué hace el hombre? Algunos dicen, bueno, pues está el mandato, está tal mandato. Vamos a poner, está el mandato de que la mujer se vista decorosamente. Es un mandato. Ahí está en la palabra de Dios. Bueno, para asegurarnos de que van a vestirse decorosamente, le vamos a poner cuánto debe de medir la falda, cómo debe de ser la falda, cuándo debe de usarse la falda y de qué forma debe usarse la falda. Ya empiezan con las medidas. 5 centímetros abajo del tobillo. Creo que así es, ¿no? Bueno, el mandato es simple y sencillo que la mujer se vista decorosamente. Y cuando se dan estas normas, estas reglas, no es por, no es, diríamos, de mala fe. Solamente es asegurarse de que se va a quedar en el mandato. Porque si lo ponen nada más en el mandato, piensan esas personas, generalmente las personas van a caer abajo del mandato. Así que si yo pongo normas arriba del mandato, las personas van a caer en el mandato. ¿Sí entienden la mecánica? Bueno, pregunta, ¿le funcionó a Eva? La norma era no comas del árbol, del fruto del árbol. Y Adán dijo, bueno, para asegurarme de que no coma del fruto del árbol, le voy a decir que también no hay que tocarlo. Porque pues hay que asegurarse de que esté en el mandato. ¿Le funcionó? No le funcionó. No le funcionó, y si no le funcionó a Eva, ténganlo por seguro que no le va a funcionar a nadie. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios es más que suficiente. Cuando decimos que necesitamos algo extra para asegurarnos de que estamos en las Escrituras, estamos diciendo que la Biblia no es suficiente. Pero ojo, cuando alguien dice no necesitamos de la palabra de Dios para regir nuestra vida, el Espíritu Santo no es así. La palabra de Dios es necesaria siempre y es más que suficiente. Ni agregarle ni quitarle. Y la otra cosa que, ya para terminar, que notamos de esta caída, dice ahí en versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Quiero hacer este énfasis para aquella persona que haya pensado que pues la serpiente estaba hablando con Eva, Adán quién sabe dónde estaba y cuando llegó se encontró con este desastre. No es cierto. El texto nos dice que Adán estuvo todo el tiempo allí observando la plática. En ningún momento Adán la detuvo. Adán dijo, oye, espérate, esta cosa no hablaba ayer. Precisamente para eso creó a la mujer, porque los animales no hablaban con el hombre. Espérate, no, vente para acá. La dejó. Sería bueno preguntarle, ¿y por qué comiste? Simplemente Eva y Adán rechazaron a Dios. Dios los creó para su gloria y ellos decidieron rechazar esa gloria y apartarse. Es la historia de la humanidad. Es la historia de usted y mía. Nos creó para su gloria y nosotros en nuestra vida le rechazamos y por eso necesitábamos un Salvador. No necesitamos un Salvador porque Dios quería que estuviera usted en el cielo para llenar el cielo. Necesitábamos un Salvador porque estábamos en pecado y el pecado es algo serio. Más adelante vamos a ver qué sucede con esta historia. Los voy a dejar así. El próximo miércoles vamos a ver qué sucede con esta historia de Adán y de Eva y cómo se ve reflejado el Evangelio aquí. Y ya notaron, no es el camino de Romanos. El Evangelio está empezando con un glorioso Dios que crea al hombre para su gloria, le da lo que necesita y el hombre decide rechazarlo. La dirección cambia. El centro del Evangelio no es el hombre, el centro del Evangelio es Dios. Y la salvación no se centra en el hombre, se centra en Dios, ofreciendo la oportunidad de nuevamente ver restaurada la vida para vivir para la mayor gloria de Dios, no para nada más ir al cielo, sino para vivir para la gloria de Dios, que es el objetivo por el cual fuimos creados. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos has concedido y gracias, Señor, por tantas maravillas que haces con nosotros. Sobre todo, la oportunidad en Cristo Jesús de realmente vivir para la mayor gloria tuya. Para eso nos salvaste. No nos salvaste para que simplemente nos lleves al cielo al morir y el resto de nuestras vidas ni siquiera nos acordemos de ti o nos acordemos de lo que querramos nosotros acordarnos. No, nos salvaste para restaurar ese propósito tuyo en la creación. Para que cada uno de los que somos salvos vivamos para la gloria tuya, respiremos para la gloria tuya, pensemos para la mayor gloria tuya y tomemos decisiones para tu gloria y tu honra. Para eso nos salvaste. Ayuda, Señor, a centrar nuestros objetivos de vida en ello. Y si hay alguien aquí que no es salvo, que no puede contestar la pregunta, ¿qué me pasó a mí? Que no puede contestar la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Señor, que tú toques su corazón. Y más vale salir del engaño ahora que darse cuenta de la triste realidad de que no había creído, ya estando ante tu presencia, listo para el lago de fuego. Toca corazones, Señor. Que a lo largo de este día, a lo largo de esta noche, haya personas que puedan decir, que puedan pedir ayuda, decir, hermanos, hermano, hermana, yo no he recibido a Cristo y me estoy dando cuenta ahora. Que así sea antes de que sea tarde. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Síguenos ayudando a cambiar nuestro corazón y nuestra mente y a darnos cuenta que el Evangelio es más que ir al cielo cuando muramos, es vivir para la mayor gloria tuya. Te ruego, Señor, tu bendición en cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, dejamos a los jóvenes bajar a la oración. Es tiempo aquí de recoger peticiones.